Y en ese sentido, el México en la cultura y la cultura en México son dos publicaciones fundamentales para generaciones como la mía, porque nos enteramos de muchos inéditos de contemporáneos a través de las publicaciones de México en la cultura y la cultura en México, ¿no? Es decir, en 58 pues yo no había nacido, pero, Claro. pero se conseguían los suplementos en las librerías de usado, era Ajá. más fácil que ahora, ¿no? Sí, Ahora claro. es muy difícil. Y la cultura en México, pues esa sí la logré ver editada en algunos de los suplementos, alcancé algunos de ellos, y sin duda alguna, Plural, por ejemplo, que Octavio Paz Sí. reeditó algunos de los inéditos importantes, y la labor, como decimos en la exposición, la labor crítica de investigadores como Luis Mario Schneider, Miguel Capistrán, Claro. que son quienes recopilan las obras y gracias a los cuales tenemos la gran parte de las obras en el Fondo de Cultura Económica o las reediciones, o la edición completa de Pellicer, por ejemplo, o la edición casi completa de Vía Urrutia. Entonces, son 5 generaciones literarias. Ahorita estamos viviendo la 5ª generación, que es la que colabora en el catálogo de la exposición de contemporáneos, en donde pues lo que quisimos con el catálogo es dejar un documento que muestre el desarrollo de los estudios de contemporáneos hasta este momento. Hasta este momento. Hablando de la exposición que está aquí en la esquina, ¿qué espacio viene a llenar? ¿Qué viene a decirnos? ¿Que los contemporáneos son cada vez más contemporáneos nuestros? Lo que decimos es que el tiempo de los contemporáneos es este tiempo. El tiempo en el que vivieron los contemporáneos no fue su tiempo, porque no los entendieron, porque vivieron acorralados, proscritos, discriminados, amenazados hasta por la cárcel. Cuesta casi pisa la cárcel, Samuel Ramos casi pisa la cárcel, sus publicaciones fueron cerradas, canceladas, censuradas, y gran parte de su obra no se conoció o se entendió mal. Han sido necesarias estas 5 generaciones críticas para aproximarnos más a las obras de los contemporáneos y entender que tal vez el tiempo de los contemporáneos es este tiempo, en que los podemos leer gracias a todas esas aportaciones, en que tenemos más cerca sus obras y en que ya podremos estar pensando en ediciones críticas y en biografías de alto nivel de cada uno de ellos para saber quiénes eran realmente. Libros como Lo Marginal en el Centro, por ejemplo, claro, abren esa veta. Sí. Pero tenemos pocas, ¿verdad? Tenemos pocas biografías. Muy pocas, sí. Sí. Y yo creo que es esa beta que queda para los investigadores actuales o para la nueva generación, el entender la generación de contemporáneos y la modernidad que representan y todos los ámbitos de transformación que proponen para México. Que estamos, digamos, prácticamente a 100 años de muchos de sus grandes obras, ¿no? No, si no exactamente, digamos, estamos en ese centenario. La revista nueva es del 18, ¿no? Es la primera revista. O sea, el próximo año será un centenario de la revista nueva, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, en 2 años. Lo que hacían en la preparatoria, ¿no? Y Policromías es del 20, y en el 20 empiezan, digamos, ya a publicar ya en sus revistas, sus proyectos, ¿no? Claro. La Falange es del 22, 23. O sea, vamos para allá. Vamos para allá. Para que se cumplan 100 años, digamos, de todas estas obras. Y sus obras más relevantes, por ejemplo, Gorostiza, el Muerte sin fin es de, ¿qué será? 1936, ¿no? Todavía falta, entonces. 39. Sí, todavía falta. Todavía falta bastante. No, 39 es Muerte sin fin. Y todavía falta, pero bueno, por ejemplo, yo entendí o me aproximé a Muerte sin fin por los ensayos de Paz, de Pacheco, Sí. de Monsiváis. Es decir, no tendríamos el bagaje crítico y verbal que tenemos sin las aportaciones de estos grandes intelectuales que nos han permitido hasta los términos para saber qué decían o cómo se leen a los contemporáneos. Tú estuviste muy cerca de Monsiváis, una amistad de muchos años. ¿Cuántos años dijiste hace ratito? Yo lo conocí en el Tianguis del Chopo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un amigo común, Rogelio Carvajal, que nos presentó. Yo había escrito una serie de ensayos sobre rock y música contemporánea que le apasionaba a Carlos, y Rogelio se los dio. Ajá. Y entonces le dijo que quería conocerme y ya empezamos a conocernos.
fui su asesor en música primero, porque yo le decía todo lo que oía que no me parecía bien, Ajá. y me lo aceptaba. Entonces le daba a conocer cosas como el raí, como ¿Le gustaba el disqueras. rock? Lo que yo le daba, sí. ¿Sí? No, bueno, te voy a decir una cosa. A mí me dedicó un ensayo uno de sus yo creo que uno de los mejores ensayos de rock, si no es el que el mejor, lo escribe Carlos, y ese me lo dedica a mí, lo publicó en una revista, está perdido. No está en ninguna edición. No está. No, es un gran ensayo, sí. Mira. Y eso era parte de nuestras discusiones y de la música que intercambiaban, bueno, que yo le ponía y que platicábamos. Y obviamente platicábamos pues ya de literatura, de libros y de muchas cosas. En realidad pues era un privilegio el hecho de que yo lo leía y luego le preguntaba. Claro, podías ser un interlocutor. Y me dio con el tiempo la posibilidad de hablar con él, de dialogar y hasta de cuestionarle, ¿no? Que no a cualquiera le daba ese privilegio, ¿no? Claro, sí. ¿Se pelearon alguna vez por alguna Mucho. edición de Los Contemporáneos? No, mucho. No. Nos peleábamos por curado. Una vez nos peleamos ahí en Bellas Artes, estaba Moisés Rosas, por una curaduría que estaba yo haciendo en Alemania. Y que él estaba con el zapatismo me dijo que yo estaba haciendo una curaduría complaciente. La discusión duró casi 4 horas, Ajá. entre él y yo. Entonces terminó diciendo que era yo un snob, ¿no? Y entonces le decía yo que pues hablábamos de snob a snob. Ajá. Y que íbamos a los mismos lugares y nos peleábamos por los mismos libros, ¿no? Claro. Entonces dijo que en efecto, pues que el que sabía más de música era yo, así que seguimos por ahí, pero Por ahí. era muy rico siempre hablar con él, ¿no? Claro. Porque además no te concedía, eso era muy importante, y defendía sus puntos de vista con la riqueza y con la altura que siempre él tuvo, y por otro lado siempre te otorgaba con la amistad, a mí me otorgó muchos privilegios por la amistad, ¿no? Uh-huh. ¿Le habría gustado la exposición de Contemporáneos? ¿Pensaste en él en algún momento? Sí, me hubiera hecho que era yo un miserable, eres un miserable, Arturo, me decía. Cada que le ganaba un libro o un documento, me decía eso y ya no me dejaba sentar en su mesa. Entonces, pues ya sabía yo que estaba enojado. Por alguna edición que... Por cartas, documentos, fotos, ¿no? Claro. Llegaba él diciendo, es que ya se vendió. ¿Quién lo compró? El miserable de Arturo. Sí. Decía, bueno. No, pero fueron muchos años, aprendí muchísimo de Carlos, era muy generoso, fue muy generoso conmigo y pues yo creo que, fíjate que yo no comparto el punto de vista quienes se conduelen por su ausencia. Yo cada que lo leo y releo, siento y veo qué tan presente está con nosotros. Y yo más bien celebro su ubicua presencia en nuestra cultura y lo celebro cada que lo leo y cada que recuerdo sus enseñanzas. Pues con eso me quedo. Te agradezco muchísimo la charla. Muchas gracias por estar en las charlas del Estanquillo. Muchas gracias. Y nos traes regalitos. Sí. Creo yo.